Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga grandemente. El Señor te siga abriendo puertas, te siga bendiciendo en tu canal, diciendo las cosas como son, siempre dando un mensaje fresco y hablando la palabra de verdad, aleluya. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Bendice a cada oyente, Dios mío, que está escuchando, que va a escuchar la palabra tuya. Dios mío, bendícelo, Señor. Bendice también a aquellos que están suscritos al canal. Padre amado, también bendice a aquellos, Dios mío, que no están suscritos, Dios mío. Que tú, Dios mío, Señor, le hable, Dios mío, Señor, y que lo traiga a tu redil de una manera especial. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder y manifiesta, Dios mío, Señor, tu palabra por medio de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero traer un tema muy poderoso, gloria a Dios. Quiero predicar, ya que es nuestro llamado hablar de la palabra de Dios, ya que Dios nos ha llamado y nos ha designado para predicar la palabra de Dios. Entonces yo quiero hoy predicarte la palabra de Dios como siempre lo hacemos, para que tú puedas entender que no hay otro medio de salvación. Y el tema que traigo antes de entrar en materia es que he visto muchos sitios, personas que tienen miedo de hablar la palabra de Dios por cuanto hay partes o hay naciones, gloria a Dios, que tienen restricciones o tienen su creencia, gloria a Dios. Podemos ver al apóstol Pablo, que confrontaba mucho, aleluya, y llevaba el evangelio, del evangelio del Señor a muchas naciones, aleluya, para hablar la verdad y para que muchos de ellos pudieran despertar y creyeran en el verdadero Dios, que era el Dios de Pablo y el Dios nuestro, aleluya, que nosotros creemos. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo es el único que va a llevarnos a la verdad del conocimiento de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir y nos va a guiar. Y Jesús lo dijo, que no estaríamos solos, sino que el Espíritu Santo de Dios nos iba a guiar y nos iba a dirigir donde quiera que nosotros estuviéramos. Y quiero hablarte de esta palabra hoy porque he visto que en esta nación, los Estados Unidos, podemos ver muchas personas que creen en muchas creencias, las cuales hay que respetarlas, pero nosotros no podemos callar la verdad. Tenemos que predicar la verdad aunque nos cueste. Por eso Pedro decía cuando los sacerdotes lo apresaron, ay, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Nosotros estamos aquí para obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y leyendo la palabra de Dios, vamos a entrar en materia, aleluya, en el libro de los Hechos, capítulo 16, gloria a Dios, de 6 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Podemos ver un apóstol Pablo que se dirigía por el Espíritu Santo, un hombre que no se dirigía por emociones, sino era un hombre que estaba dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso es que un hombre de Dios siempre tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Esperar que el Espíritu Santo dé instrucciones para poder caminar a donde Él quiere que caminemos. No podemos actuar por emoción. Y vemos un apóstol Pablo que tenía un rumbo, gloria a Dios, a Asia y también a Galacia, pero el Espíritu de Dios le prohibió que no fuera a aquellos lugares, sino que había un macedonio que necesitaba la palabra de Dios. Por eso siempre he dicho que un hombre de Dios tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le pueda mostrar lo que él realmente quiere. Aleluya. Y podemos ver que Pablo con esta visión se deja guiar por el Espíritu Santo y no va donde él quería ir, sino que él va donde el Espíritu Santo lo guía y lo dirige. Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios, caminando bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y podemos ver que cuando Pablo coge esta dirección, aleluya, había una mujer que se llamaba Tiara, gloria a Dios, que estaba dirigida por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la había tocado y recibió a Pablo en su hogar, gloria a Dios. Recibió a Pablo de una manera muy especial porque Dios lo había enviado a Macedonia a predicar la palabra.
Pero lo que más me impacta es que Pablo era un hombre con determinación, era un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por Dios. No era un hombre solamente que predicaba lo que convenía, sino que predicaba la verdad absoluta de Dios. Dios quiere hombres en este tiempo que prediquen la verdad absoluta y que no prediquen lo que su corazón quiere, sino que prediquen lo que Dios quiere. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para todo, porque el Espíritu Santo siempre va a dirigir nuestros pasos. A pesar que muchas veces tú pienses, gloria a Dios, que te pueda ir mal, pero déjame decirte que Dios siempre estará dirigiendo tus pasos. Y ahí en esa región había una divina, gloria a Dios, la cual adivinaba para aquella gente grande en aquellos tiempos, para darle ganancia y darle dinero a ellos que estaban en esa nación que era Roma. Porque los romanos tenían una creencia que no era una creencia buena, sino que creían en dioses paganos. Y por eso entonces Pablo tenía que llevar el evangelio de Dios a esa nación para que ellos pudieran ver la luz y la salvación que había llegado a Roma. Y esta muchacha entendía y identificó quién era Pablo. Ella nunca lo había visto, pero cuando lo vio, digo, estos hombres traen la salvación. Estos hombres tienen la unción. Estos hombres traen el llamado. Y cada vez que Pablo pasaba por aquel lugar, podemos ver que esta mujer siempre lo atacaba a Pablo porque Pablo llevaba la palabra de Dios. Y así muchas veces, por nosotros llevar la palabra, siempre van a haber personas que van a estar en contra de lo que nosotros prediquemos. Pero tenemos que entender que tenemos que dar la palabra, no importa la consecuencia o lo que pueda venir a nuestra vida, porque Dios siempre estará con nosotros. Y por eso quiero hablar de Pablo en esta hora. ¿Por qué razón quiero hablar de Pablo? Porque muchas veces nosotros con cualquier cosa nos afligimos. Por eso muchas veces nosotros con cualquier proceso nos afligimos. Pero Pablo era un hombre que estaba determinado y él entendía de que él era un hombre llamado para predicar el evangelio de Dios. Y por eso esta mujer reconocía, porque dijo, este es un hombre que tiene la autoridad del Padre. Este es un hombre que tiene la autoridad del Espíritu Santo. Y ella, siendo adivina, reconocía porque ella estaba endemoniada. Y la Biblia dice que Pablo la reprendió y le sacó el demonio en el nombre de Jesús que ella tenía, porque estaba endemoniada. Y eso es lo que le gusta a la gente hoy en día. No importaba si ella estaba endemoniada o no. Yo lo que quería sacar la ganancia. Pero Pablo tuvo que confrontarla. Pablo tuvo que reprenderla. Pablo tuvo que echarle ese demonio que estaba afuera. Y no volvió a adivinar más. Aleluya. Y se levantaron todos los que estaban ahí. Y agarraron a Pablo. Gloria a Dios. Y agarraron a Pablo y a Silas y lo golpearon. Y agarraron a Pablo y a Silas y lo confrontaron. Porque los romanos estaban llenos de maldad y estaban llenos de malicia. Y como vieron que ya el dinero no estaba entrando, entonces ellos decidieron para que apresaran a Pablo y a Silas. Pero Pablo y Silas se mantuvieron firmes. Hoy en día tienen que haberle en estos tiempos Pablo y Silas que prediquen la palabra, que prediquen la verdad, que aunque te reprendan, que aunque te quieran meter en la cárcel, tú tienes que darle el mensaje de la salvación. Porque hay gente que necesita una palabra. Y por eso es que tenemos que estar llenos de la unción y del Espíritu Santo. Porque esta mujer estaba llena de demonios. Esta mujer estaba llena de malicia. Y lo que hacía era darle ganancia a los romanos. Porque estaba corrupta, estaba corrompida. Pero llegó un hombre de unción, llegó un hombre de autoridad, llegó un hombre que estaba dirigido por el Espíritu Santo y reprendió la malicia de su corazón. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que estar llenos para que el Espíritu Santo nos dirija. Porque ahora hay hombres vacíos, hay hombres que no se dejan dirigir del Espíritu Santo. Hay gente que le ofrecen y de una vez Dios le dice vete por aquí y ellos cogen la izquierda. Dios le dice vete por la derecha y ellos cogen la izquierda. Y si Dios le dice coge para la izquierda, cogen para la derecha. Porque están corruptos dentro del pueblo de Dios. Y nosotros estamos llamados a hablar la verdad. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio donde nosotros estemos. Y la gente que esté a nuestro alrededor va a identificar quiénes nosotros somos. Tal vez Pablo en ese momento, porque hay muchos que piensan, tal vez me imagino que no entendía, pero predicaba ahí mismo. Porque lo agarraron y lo metieron a la cárcel.
Y lo que más me gusta es de esto, que Pablo estando en la cárcel, le pusieron unas cosas en los pies y lo amarraron, le pusieron unos grillos en los pies y lo metieron a la cárcel. Yo me imagino si a uno de nosotros, gloria a Dios, nos meten a la cárcel, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Predicaríamos la palabra dentro? ¿Adoraríamos dentro de la cárcel? Y hay gente que anda con ñoñería, tienen comida, tienen de todo en la casa y tú lo ves quejándose porque le falta el Espíritu de Dios, le falta pantalones. Y la Biblia dice que Pablo y Sila oraban y cantaban himnos, gloria a Dios. Pero Dios nunca lo dejó porque ellos estaban predicando la verdad. Dios nunca lo abandonó porque ellos estaban diciendo la verdad. Aunque lo metieron preso, aunque lo golpearon, ellos estaban diciendo la verdad. Ellos estaban predicando con la autoridad del cielo y estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Hay gente que se tiene que dejar dirigir por el Espíritu Santo porque muchas veces se dirigen por las emociones. Muchas veces están dirigidos porque no están buscando a Dios. Y para tú ser dirigido, tú tienes que orar, tú tienes que buscar a Dios. Por eso cuando Pablo llegó a esa ciudad, lo recibieron y Dios preparó el corazón de Titiara para que recibiera a Pablo. Pero Pablo, caminando por Roma, una ciudad corrupta, una ciudad que estaba llena de idolatría, creyendo en dioses vaganos, enfrentó la vaganidad de aquel pueblo, enfrentó los dioses vaganos para traer el Dios verdadero al Cristo de la gloria. Y por eso es que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que estar dispuestos a hablar la verdad. Le guste a quien le guste, o el que no le gusta, que no le guste, pero tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es que no hay salvación si Cristo no está. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay nadie que te pueda llevar la salvación. Y esa era la salvación que Pablo llevaba en aquel entonces. Pero los romanos no podían asimilar porque los romanos tenían el entendimiento entenebrecido. Estaban en su ganancia, estaban en su dinero. Y como la divina no podía darle el dinero que ellos recibían, agarraron a Pablo y lo metieron preso. Y dentro del pueblo hay mucho adivino. Y tenemos que reprenderlo para que se les salga ese demonio que tienen. Porque dentro del pueblo de Dios hay gente que tiene espíritu de adivinador. No llevan la palabra como la tienen que llevar, sino que se dejan corromper por el dinero. Y vemos a un Pablo en la cárcel que a pesar que estaba preso, él entendía que tenía que adorar a Dios porque estaba lleno de la presencia. Él entendía que tenía que adorar al Padre porque él estaba lleno de Dios. Aunque lo metieron preso, él nunca dejó de adorar a Dios. Porque para tú tener el Espíritu de Dios, tú tienes que tener un corazón flexible al Espíritu. Y tienes que tener búsqueda con el Señor. Y déjame decirte que cuando estaba preso, la Biblia dice que se armó un terremoto tan fuerte que se estremeció la cárcel y abrió la puerta, porque Dios no va a abandonar a los ungidos que tienen la unción. Porque son pocos, pero cargan el poder de Dios. Porque es que tú tienes que dejarte dirigir por el Espíritu. Por eso Moisés dijo una palabra, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Entonces Pablo entendía que la presencia de Dios tenía que estar con él. Y tú sabes lo que hizo el carcelero, que se iba a matar. Algo que me llama mucho la atención es que no importa donde tú estés, si en el trabajo, en la casa, Pablo estaba en la cárcel. Y el carcelero, que era romano, vio este misterio que había acontecido en la cárcel. Se iba a matar porque pensó que todos se iban a ir de la cárcel. Y Pablo dijo, cuidado, no levante tu mano. Y la Biblia dice que este hombre se iba a matar y Pablo clamó a gran voz y le dijo, cuidado si tú coges el cuchillo. Porque ese fue el macedonio que Dios le reveló a Pablo. Cuando el Espíritu Santo le dijo, no te vayas ni a Asia ni a Galacia, sino vete a Macedonia. Y este es el hombre. Por eso es que yo digo que no importa donde tú estés, si Dios se te va a revelar, va a mandar un siervo para que te predique la verdad, para que tú creas en la verdad de Cristo. Y por eso es que nosotros no vamos a dejar de predicar este evangelio tan puro, porque nosotros entendemos que esto es salvación, esto es poder de Dios, esto es manifestación, esto no es un relajo. Esta es la palabra de Dios, lo que cambia, lo que transforma. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar y redarguir y para corregir, para que sea un hombre de bien, un hombre de bienestar. Y la Biblia dice que Pablo le dijo, tú y tu casa serán salvos. Y ellos creyeron en la palabra de Dios. Porque a pesar que Roma tenía su idolatría, a pesar que Roma estaba corrupta,
Había un hombre que necesitaba una palabra de Dios, por eso no podemos callar esta salvación. Por eso el apóstol Pedro dijo, ay, si yo callo esto, métanme preso de nuevo, pero si me sueltan voy a seguir predicando. Y a veces tenemos miedo a predicar la palabra. Esos hombres sufrieron, esos hombres fueron azotados, esos hombres fueron escupidos, le hicieron de todo. Pero aún estando en la cárcel, ellos predicaban la palabra. Y el Espíritu Santo se derramaba, el Espíritu Santo se movía con poder y gloria y traía salvación a los hombres. Di conmigo, aunque me metan a la cárcel, yo voy a predicar este evangelio. Aunque me critiquen, yo voy a predicar el evangelio. Aunque me quieran prohibir, yo voy a predicar el evangelio. Porque el evangelio es salvación a aquellos que creen. El evangelio es poder de Dios. Y como siempre he dicho, no podemos pensar que yo soy de una denominación, diciendo yo soy de una denominación porque yo soy católico, porque yo soy mormón, porque yo soy musulmán. Esto tú tienes que entenderlo con claridad. Tú no puedes estar en una denominación, tú tienes que estar en una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Porque el hombre natural no va a percibir las cosas espirituales de Dios. Y no había gente más religiosos que los fariseos, los escribas y los saduceos. Era gente que estaban corruptos, viviendo su religiosidad, pero eran sepulcro blanqueados porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que hay que buscar a Dios, hay que intimidar con Dios, hay que vivir una vida en obediencia. ¿De qué me vale a mí estar en una denominación y vivir una vida desordenada? ¿De qué me vale a mí decir que yo soy cristiano cuando no estoy caminando correctamente delante de Dios? Pablo caminaba correctamente. Este hombre se convirtió porque vio el testimonio de Pablo y porque vio que Dios estaba con este hombre. Yo me imagino si en estos tiempos trancan a uno y lo trancan y lo meten preso, a ver si es verdad que va a predicar. Tú ves que hay veces que lo invitan para un sitio porque hay dinero, porque hay plata, pero no se tiran a los barrios a predicar la palabra de Dios. No se tiran donde realmente hay una necesidad. Porque Pablo tenía para ir a un estadio grandísimo para predicar, pero predicó desde la cárcel. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque son tiempos difíciles. Porque muchos tendrán comezón de oír. Y de momento no la sana doctrina, sino una doctrina que no es la que tiene que escuchar. Pero si nosotros escudriñamos, si nosotros buscamos a Dios de verdad, si nosotros le decimos Dios revélatenos, si nosotros le decimos Dios que tu Espíritu Santo me revele la verdad, Él te va a revelar la verdad, Él te va a revelar los misterios, Él te va a decir el camino correcto, porque el Espíritu Santo va a guiar a los hombres que quieren buscar a Dios. Y ya estoy terminando con esto, y lo que quiero es decir, dejar de enseñanza es que no importa donde nosotros estemos, siempre habrán personas que se nos van a levantar. Siempre habrán personas que dirán que nosotros no somos nadie. O hay personas que hasta van a blasfemar contra nosotros. Pero nosotros tenemos que estar confiados, predicar la verdad. Porque aunque estemos en la cárcel, gloria a Dios, el Señor no nos abandonará. Dios te bendiga diciendo las cosas como son. Suscríbete a tu canal si no te has suscrito. Dios te bendiga diciendo las cosas como son.